Capítulo 1. La cláusula del corazón. Lucía se apresuraba por las calles de la ciudad, esquivando personas mientras intentaba no llegar tarde a su entrevista. Era un día soleado, y el bullicio de la ciudad se mezclaba con el sonido de los autos y el murmullo de la gente que iba y venía. Con su bolso lleno de apuntes y cuadernos, llegó al edificio donde iba a encontrarse con su potencial empleador. Se trataba de un elegante complejo de departamentos que claramente estaba fuera de su presupuesto habitual. Bueno, Lucía, respira hondo, se dijo a sí misma mientras se acomodaba el cabello y revisaba su reflejo en el vidrio de la puerta. Al entrar al vestíbulo, un hombre la recibió con una sonrisa profesional y la acompañó hasta el ascensor. Pulsó el botón del piso 15, y mientras subía, Lucía no pudo evitar sentir un cosquilleo de nerviosismo. Era una estudiante universitaria que trabajaba como niñera para costear sus estudios, y aunque ya tenía experiencia cuidando niños, esta vez parecía diferente. La puerta se abrió con un suave ding, y Lucía se encontró frente a una puerta de madera que decía, de Torres. Tocó suavemente, y un momento después, la puerta se abrió para revelar a Damián. Damián era un hombre joven, probablemente en sus 30s, de cabello oscuro y ojos intensamente azules. Llevaba una camisa blanca desabotonada en el cuello y un par de pantalones oscuros. Lucía no pudo evitar notar su porte imponente y la leve sonrisa irónica que parecía estar siempre en sus labios. «Lucía, ¿verdad?», preguntó, mirándola con una mezcla de curiosidad y evaluación. «Sí, mucho gusto», respondió ella, con la voz más firme de lo que se sentía por dentro. Damián la invitó a pasar, y Lucía echó un vistazo al amplio y moderno departamento. Todo estaba impecablemente ordenado, con muebles minimalistas y grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Sentado en el sofá, un niño de rizos oscuros jugaba con un camión de bomberos, ajeno a la conversación de los adultos. «Ese es Mateo, mi hijo», dijo Damián, siguiendo la mirada de Lucía. «Hola, Mateo», saludó ella con una sonrisa. El niño levantó la vista y sonrió brevemente antes de volver a concentrarse en su juguete. Damián le entregó una carpeta con un contrato. «Sé que esto puede parecer formal, pero prefiero que todo esté en orden. Léelo, y si estás de acuerdo, puedes firmarlo». Lucía lo hojeó rápidamente. La mayoría de las cláusulas eran las típicas: horas de trabajo, responsabilidades, salario. Pero una en particular hizo que levantara una ceja. ¿Prohibido enamorarse del empleador? Leyó en voz alta, y no pudo evitar una risa incrédula. ¿En serio? Damián se cruzó de brazos y esbozó una media sonrisa. Lo digo en serio. Ha habido casos complicados en el pasado. Así que prefiero dejar las cosas claras desde el principio. Lucía rodó los ojos mentalmente. ¿Quién se cree este tipo?, pensó. Claro, era atractivo, pero tenía un aire de egocentrismo que la hacía fruncir el ceño. Afortunadamente, su prioridad era el dinero, no el romance. «No se preocupe, señor Torres. No tengo ningún interés en», dijo con un tono que destilaba sarcasmo. «Bueno, ya sabe». Damián rió suavemente, y la tensión en el aire pareció disiparse un poco. «Perfecto. Entonces, si estás de acuerdo, comenzamos mañana». Lucía firmó el contrato y se despidió de ambos, aún riendo para sí misma mientras bajaba por el ascensor. Prohibido enamorarse. Qué egocéntrico, pensó. El primer día de trabajo fue más sencillo de lo que Lucía esperaba. Mateo era un niño dulce y lleno de energía, que pasaba las horas construyendo torres de bloques y dibujando. Damián, por otro lado, trabajaba desde casa, encerrado en su oficina durante largas horas. Aunque se mostraba educado y distante, de vez en cuando pasaba por la sala para observar cómo iba todo. «¿Todo bien, Mateo?», preguntaba de vez en cuando, su tono de voz mostrando un cariño que Lucía no había anticipado en alguien tan serio. «Sí, papá. Lucía me está ayudando a hacer una torre súper alta». Damián asintió y se retiró, pero no sin antes intercambiar una mirada rápida con Lucía, quien le sonrió educadamente. Día tras día, la rutina se volvió más familiar. Damián comenzó a aparecer más seguido, ofreciendo comentarios sarcásticos pero divertidos que Lucía respondía con el mismo humor. A pesar de sus diferencias,
había algo en la dinámica que empezaba a suavizar la barrera inicial. Una tarde, mientras Lucía y Mateo jugaban a las escondidas, Damián apareció con 2 tazas de café y se sentó en el sofá. Para que tengas energía, niñera profesional, dijo, entregándole una taza. Lucía se rió. ¿Intentando comprar mi simpatía, señor Torres? Jamás. Solo trato de evitar que te desmayes en medio de una partida de escondidas, respondió, y por primera vez, Lucía vio una chispa de algo más en su sonrisa. A medida que pasaban los meses, lo que comenzó como una relación profesional se volvió más cercana, pero sin cruzar las líneas que ambos parecían proteger. Lucía se dio cuenta de que Damián era más que un hombre egocéntrico. Había una dulzura y vulnerabilidad en el que aparecían de vez en cuando, especialmente cuando estaba con Mateo. Pero la cláusula que había firmado seguía siendo un recordatorio constante. Aunque lo había considerado una broma al principio, poco a poco, la ironía de la situación empezó a asomar, no era ella quien necesitaba la advertencia. Porque, sin querer admitirlo, era Damián quien empezaba a mirarla de una manera diferente. Capítulo 2. Más allá de la cláusula. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida de Lucía se entrelazó cada vez más con la de Damián y Mateo. Lo que al principio había sido un trabajo para ayudar a costear sus gastos universitarios, pronto se convirtió en algo más. Mateo la adoraba, y ella encontraba consuelo en su risa y en los momentos simples de jugar con él. Pero lo que realmente la sorprendía era cómo Damián, el hombre que inicialmente parecía tan frío y distante, comenzaba a mostrarse bajo una luz diferente. Una tarde, mientras Mateo dormía una siesta, Lucía se sentó en la sala con una de sus novelas universitarias. Damián salió de su oficina, estirándose después de horas de trabajar. Sus ojos se encontraron, y él le sonrió. ¿Estudiando algo interesante?, preguntó, sentándose en el sillón opuesto con una taza de café. Sí, literatura comparada. Aunque dudo que te interese demasiado, respondió Lucía, devolviéndole la sonrisa. Damián levantó una ceja, fingiendo ofensa. ¿Crees que no tengo un lado intelectual?, preguntó, bebiendo de su taza. Lucía rió. Bueno, nunca te he visto leyendo algo que no sea un informe de trabajo. Damián se encogió de hombros y dejó la taza sobre la mesa. Puede que me sorprenda a mí mismo algún día. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el tipo de pausa que se llenaba de algo más, una conexión que ambos empezaban a notar y que ninguno se atrevía a mencionar. Lucía cerró su libro y lo miró. Oye, Damián, ¿por qué la cláusula en el contrato?, preguntó finalmente, sin poder contener más la curiosidad. Damián se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana. Cuando habló, su voz era más suave. Tuve una mala experiencia con una niñera en el pasado. Se cruzaron líneas que no debieron cruzarse, y al final, Mateo fue el más afectado. Así que me prometí que no volvería a suceder. Lucía lo miró, sintiendo una mezcla de empatía y sorpresa. No era difícil imaginarlo, con lo protector que era con su hijo. Antes de que pudiera responder, Mateo apareció corriendo con su pijama, frotándose los ojos. Lucía, tuve un sueño con dragones, exclamó, trepándose al sofá junto a ella. Damián sonrió, y cualquier rastro de seriedad en su rostro se desvaneció. ¿Y qué hacían los dragones?, preguntó Lucía, acomodando a Mateo en su regazo. Volaban muy alto y luchaban contra los malos, dijo el niño, con los ojos brillando de emoción. Damián los observó, y en ese momento, la cálida imagen de Lucía cuidando a Mateo y la risa que compartían hizo que algo dentro de él se derritiera un poco más. Las interacciones entre Lucía y Damián comenzaron a cambiar de manera sutil. Las conversaciones se alargaban, las bromas se volvían más personales, y los silencios compartidos dejaban de ser incómodos para convertirse en espacios llenos de significados no dichos. A menudo, Lucía se encontraba recordando la cláusula en el contrato y sonriendo para sí misma. Nunca había considerado que pudiera llegar a gustarle un hombre como Damián, pero la realidad era que sus prejuicios iniciales se estaban desmoronando. Un día, mientras Lucía preparaba la merienda en la cocina, Damián entró y se apoyó en el umbral de la puerta, observándola. ¿Te gustaría cenar con nosotros esta noche?, preguntó, con un tono casual que intentaba ocultar la inquietud en sus ojos.
Lucía parpadeó, sorprendida. Digo yo, ¿en plan, fuera del trabajo? Preguntó, ladeando la cabeza. Damián asintió lentamente. Sí, algo así. Mateo quiere que cenemos juntos, y pensé que podría ser agradable. Lucía sonrió, sintiendo como una cálida emoción se deslizaba por su pecho. Claro, me encantaría. La cena fue una mezcla de risas y anécdotas. Mateo contaba historias sin parar, y Lucía y Damián compartían miradas cómplices cada vez que el niño decía algo especialmente divertido. La conversación se desvió hacia los sueños de Lucía, y ella habló sobre su deseo de ser profesora de literatura, mientras Damián la escuchaba con una atención que la hizo ruborizarse. Cuando Mateo finalmente se quedó dormido, Damián y Lucía se quedaron en la sala, la luz tenue de las lámparas envolviéndolos en un ambiente íntimo. Hablaron sobre el pasado, los sacrificios y las dificultades de criar a un hijo solo. A veces pienso que Mateo es lo mejor que he hecho en mi vida, pero también es lo que más miedo me da, confesó Damián, su voz baja y cargada de vulnerabilidad. Lucía lo miró, viendo al hombre detrás de la fachada perfecta. El padre preocupado, el hombre que intentaba protegerse a sí mismo y a su hijo de un mundo que podía ser cruel. Lo estás haciendo bien, Damián. Mateo es feliz, y tú también deberías darte un respiro, dijo, apoyando una mano en su brazo. Damián la miró, y en sus ojos se dibujó una emoción que ella no había visto antes. Una chispa que rompía las barreras que ambos habían erigido. Pero antes de que pudiera decir algo más, el recuerdo de la cláusula en el contrato pareció interponerse entre ellos como una sombra. Debería irme. Mañana tengo clases temprano, dijo Lucía, rompiendo el momento. Damián asintió, apartándose un paso, pero no sin antes mirarla una última vez. Gracias por todo, Lucía. Ella sonrió, recogió su bolso y salió del departamento, sintiendo que había algo más entre ellos que no se había dicho, pero que ambos sabían que estaba ahí. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde la ventana de su pequeño departamento, Lucía se dio cuenta de que, aunque había prometido no enamorarse, la situación era más complicada de lo que pensaba. Y lo peor era que, quizás, Damián también estaba empezando a romper sus propias reglas. Capítulo 3. Sentimientos en conflicto. El aire en el departamento de Damián se sentía más espeso que de costumbre en los días siguientes a la cena. Lucía llegaba cada mañana, como siempre, pero notaba un cambio sutil en la forma en que Damián la miraba. Sus ojos, que solían ser una mezcla de concentración y humor irónico, ahora mostraban una calidez que ella no sabía cómo interpretar. Mateo seguía siendo el alegre punto de unión entre ambos, sin sospechar el torbellino de emociones que flotaba en el ambiente. Un día, mientras Lucía ayudaba a Mateo a armar un rompecabezas en la sala, Damián se acercó con 2 tazas de café y una sonrisa distraída. ¿Puedo unirme al equipo?, preguntó, dejando las tazas sobre la mesa y sentándose junto a ellos. Sí, papá. Tú buscas las piezas azules, dijo Mateo, riendo. Lucía y Damián trabajaron en silencio por unos minutos, el único sonido en la habitación era el de las piezas de rompecabezas moviéndose y el murmullo de Mateo explicando con entusiasmo qué parte del castillo estaban construyendo. Pero la cercanía y la complicidad entre los adultos eran innegables. Sus manos se rozaron al buscar la misma pieza, y ambos se detuvieron un segundo demasiado largo, intercambiando una mirada que hablaba más de lo que querían admitir. Damián fue el primero en apartarse, pero no sin soltar un suspiro imperceptible. La incomodidad se rompió cuando Mateo soltó una exclamación triunfante. Terminado, dijo, señalando el castillo completado. Damián y Lucía aplaudieron, y el momento tenso se desvaneció entre las risas del niño. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Damián se sentó en el sofá, mirando la ciudad desde la ventana con una expresión pensativa. Sabía que estaba rompiendo sus propias reglas. La cláusula en el contrato había sido su manera de protegerse a sí mismo y a Mateo de complicaciones emocionales, pero ahora parecía un escudo inútil. Cuando Lucía salió de la cocina con un vaso de agua, se detuvo al ver la expresión de Damián. ¿Estás bien?, preguntó, rompiendo el silencio. Damián giró la cabeza y la miró, sus ojos cargados de una emoción que no podía ocultar. No lo sé, Lucía. Creo que estoy empezando a cuestionar mis propias reglas, dijo,
su voz baja y sin la seguridad que solía mostrar. Lucía sintió un nudo en el estómago. Era la primera vez que hablaban de la atracción que se había ido construyendo entre ellos. Se sentó a su lado, sin apartar la vista de sus manos. Dijiste que la cláusula era para proteger a Mateo, y a ti mismo, respondió, recordando lo que él le había contado. Damián asintió, y luego la miró con una sonrisa triste. Sí, y ahora me doy cuenta de que esa protección me está aislando de algo que podría ser importante. Pero no quiero ponerte en una situación incómoda. Sé que esto no era parte del trato. Lucía lo miró y sintió que su corazón latía con fuerza. Durante los últimos meses, había llegado a conocer al verdadero Damián, el padre devoto, el hombre que trabajaba sin descanso, pero que también podía ser amable y protector. Damián, no sé a dónde lleva esto, pero tampoco sé si quiero ignorarlo, dijo, con una franqueza que la sorprendió a sí misma. Los dos se miraron, y la tensión en el aire parecía casi palpable. Antes de que pudieran decir algo más, Mateo murmuró desde su habitación, llamando a su papá en sueños. El momento se rompió, y Damián soltó una risa nerviosa. Mejor voy a ver qué necesita, dijo, levantándose y dejando a Lucía con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Los días que siguieron fueron una mezcla de cercanía y distancia. Los dos trataban de mantener las cosas normales por el bien de Mateo, pero las miradas furtivas y los roces accidentales de las manos dejaban claro que nada era igual. Un fin de semana, Damián propuso llevar a Mateo y a Lucía al parque. Fue una tarde llena de risas y juegos, y por un momento, los tres parecían una familia de verdad. Lucía no podía evitar la sensación de que la línea entre trabajo y algo más se estaba borrando. Damián corría detrás de Mateo, atrapándolo en un abrazo mientras el niño se reía a carcajadas, y Lucía los observaba con una mezcla de ternura y anhelo. Damián se acercó después, con Mateo en brazos y una sonrisa que hizo que a Lucía se le acelerara el corazón. Gracias por venir con nosotros. Creo que es la primera vez en mucho tiempo que me siento así de tranquilo, admitió. Yo también lo disfruté, respondió ella, y la honestidad en su voz hizo que Damián la mirara por un segundo más de lo necesario. Esa noche, después de dejar a Mateo en su habitación, Damián y Lucía se encontraron una vez más en la sala. Esta vez, el silencio no era tenso, sino cargado de una comprensión tácita. Lucía, sé que esto puede complicarlo todo, pero creo que estoy empezando a sentir algo por ti, confesó Damián, rompiendo finalmente la barrera que había mantenido entre ellos. Lucía lo miró, sin sorpresa, pero con el corazón latiendo como un tambor. Lo sé. Y yo, también lo siento, respondió, permitiendo que la verdad flotara en el aire. Damián sonrió, una sonrisa genuina y desarmada. Entonces, tal vez sea hora de reescribir algunas cláusulas, dijo en tono de broma, acercándose. Lucía rió, y esa risa fue interrumpida por el leve toque de sus labios. Un beso que sellaba no solo el final de una regla absurda, sino el comienzo de algo nuevo y real. Capítulo 4. La nueva realidad. El beso que compartieron esa noche marcó un antes y un después. La relación entre Lucía y Damián cambió de maneras sutiles y evidentes al mismo tiempo. Los días que siguieron estuvieron llenos de gestos pequeños que hablaban de una conexión más profunda, miradas cargadas de complicidad, sonrisas compartidas y la comodidad de un silencio que ya no era incómodo, sino familiar y seguro. Sin embargo, ambos sabían que su nueva realidad traía desafíos. Lucía seguía siendo la niñera de Mateo y estudiante universitaria, y Damián era un padre soltero con una vida profesional intensa. Hacer que su relación funcionara significaba enfrentar preguntas difíciles y anticipar complicaciones, especialmente por el bien de Mateo. Una tarde, mientras Damián trabajaba en su oficina, Lucía jugaba con Mateo en la sala. El niño reía mientras ella lo perseguía, y por un momento, la vida parecía perfecta. Damián observaba la escena desde la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa en los labios. El sonido de la risa de su hijo y la visión de Lucía, con la misma energía y amor que siempre había mostrado, lo llenaban de una calidez que no sentía desde hacía años. «Papá, ¿puede Lucía quedarse con nosotros para siempre?», preguntó Mateo de repente, deteniendo su juego y mirando a su padre con los ojos grandes y curiosos. Lucía se quedó paralizada, sin saber qué decir. Damián también se sorprendió,
pero se recuperó rápidamente y se acercó, sentándose junto a su hijo. Bueno, eso es algo que debemos hablar, Mateo, dijo con una sonrisa que intentaba ser ligera, pero sus ojos buscaban los de Lucía, que lo miraba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Me encantaría seguir cuidando de ti, Mateo, dijo Lucía, acariciando la cabeza del niño, mientras su corazón latía con fuerza. Más tarde, después de que Mateo se fue a dormir, Damián y Lucía se quedaron en la sala, disfrutando de la calma de la noche. La pregunta de Mateo seguía en el aire, y los dos lo sabían. No quiero que esto sea solo un momento, Lucía, dijo Damián, rompiendo el silencio y mirando el reflejo de las luces de la ciudad en la ventana. Quiero que sea algo más, algo que podamos construir juntos. Lucía lo miró, su rostro iluminado por la luz tenue de la lámpara. Las dudas y los temores que había sentido al principio se disipaban poco a poco. Había llegado a este trabajo buscando nada más que un ingreso extra para sus estudios, pero había encontrado mucho más de lo que jamás habría imaginado. Yo también lo quiero, Damián. Pero sé que no será fácil, respondió, con una sonrisa que intentaba ocultar el nerviosismo. Damián asintió y se acercó, tomando sus manos. Nunca dije que fuera fácil, pero vale la pena. Por Mateo, por ti, por nosotros. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un equilibrio delicado entre la rutina y la nueva etapa de su relación. Lucía continuaba cuidando a Mateo y asistiendo a sus clases en la universidad, mientras Damián manejaba su trabajo y dedicaba más tiempo a su familia. Las cenas juntos se convirtieron en una costumbre, y las salidas al parque y al cine se hicieron más frecuentes. Mateo estaba más feliz que nunca, y su sonrisa era un reflejo de la paz que había encontrado en su pequeño mundo. Un día, mientras recogían a Mateo de la guardería, una madre conocida de Damián los vio y se acercó con una sonrisa curiosa. Damián, veo que estás bien acompañado últimamente, dijo con un tono que pretendía ser amigable, pero que llevaba un matiz de chisme. Damián, sin perder la compostura, sonrió y miró a Lucía antes de responder. Sí, Lucía es una parte importante de nuestras vidas, respondió, sin más explicaciones pero con un tono que dejaba claro lo que sentía. Lucía sintió un calor en las mejillas, pero también una oleada de orgullo. Por primera vez, su relación era reconocida, y eso le daba una sensación de pertenencia y legitimidad que no esperaba necesitar tanto. A pesar de la felicidad, no todo era sencillo. Había momentos de inseguridad, especialmente cuando Lucía se preguntaba si podía ser la figura que Mateo necesitaba o si Damián tenía dudas sobre los cambios que estaban ocurriendo tan rápidamente. Una noche, mientras trabajaba en un ensayo para la universidad, recibió un mensaje de Damián: ¿Estás despierta? Necesito hablar contigo. Minutos después, estaba en la puerta de su departamento. Damián lucía preocupado, y su ceño fruncido lo delataba. ¿Ha pasado algo?, preguntó Lucía, tratando de calmar su propia ansiedad. Damián respiró hondo antes de hablar. Es solo que, tengo miedo de estropear esto, de perder lo que hemos construido. Mateo ya te adora, y yo, no sé cómo manejar estos sentimientos sin pensar en lo que podría pasar si algo sale mal. Lucía tomó su mano y lo miró a los ojos. Damián, no estamos solos en esto. Lo que sentimos es real, pero requiere tiempo y paciencia. Vamos a tener miedo, pero no podemos dejar que eso nos detenga. La sinceridad en sus palabras hizo que Damián asintiera, una sonrisa tranquila apareciendo en su rostro. Gracias, Lucía. Creo que necesitaba oír eso. El tiempo pasó, y Lucía se graduó de la universidad con Damián y Mateo en la ceremonia, aplaudiendo orgullosamente. Los tres eran una familia en todo menos en nombre, y poco a poco, esa realidad se fue asentando en sus vidas. Una noche, mientras miraban una película juntos en el sofá, Mateo, medio dormido, murmuró: ¿Lucía es nuestra familia, papá? Damián y Lucía intercambiaron una mirada, y Damián respondió, acariciando la cabeza de su hijo. Sí, Mateo, lo es. Lucía sintió como su corazón se llenaba de amor y gratitud. Había comenzado este viaje como una estudiante universitaria buscando un trabajo temporal, y lo que había encontrado era un amor profundo y un hogar que nunca supo que necesitaba. Epílogo, un nuevo comienzo. El tiempo pasó, y la vida de Lucía, Damián y Mateo se transformó en un testimonio de amor,
crecimiento y nuevas oportunidades. Lo que comenzó como una cláusula en un contrato había florecido en una historia de superación y la construcción de un hogar que, aunque no era perfecto, era real y lleno de amor. La primera vez que Damián habló con Mateo sobre la posibilidad de que Lucía fuera más que su niñera y la idea de una familia formal, el niño lo miró con sus grandes ojos curiosos y una sonrisa que despejó cualquier duda. ¿Eso significa que Lucía se quedará con nosotros siempre?, preguntó Mateo, abrazando su juguete favorito con fuerza. Damián rió suavemente y asintió. Eso significa que Lucía será parte de nuestra familia para siempre, si ella quiere. Lucía, que había estado escuchando desde la puerta, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas de emoción. Entró en la habitación y se arrodilló junto a Mateo, acariciando su cabello. Sí, Mateo, siempre, dijo, con la voz temblorosa pero llena de convicción. La boda de Lucía y Damián fue una ceremonia sencilla, rodeada de amigos cercanos y familiares. Mateo llevó los anillos con un orgullo infantil que hizo reír a todos los presentes. Cuando Damián y Lucía intercambiaron votos, los ojos de él no se apartaron de los de ella, y el mundo pareció detenerse solo para ellos dos. Prometo cuidar de ti y de Mateo, siempre, dijo Damián, su voz baja y cargada de emoción. Y prometo no volver a poner cláusulas en contratos, añadió, haciendo que Lucía riera y que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Prometo que juntos vamos a seguir riendo, enfrentando los desafíos y amándonos con todo lo que somos, respondió Lucía. El primer beso como marido y mujer fue aplaudido con entusiasmo por Mateo, que corrió hacia ellos y se unió al abrazo. Era una imagen perfecta de lo que habían logrado construir juntos. Los días siguieron su curso, pero ahora había una sensación de estabilidad y felicidad que se reflejaba en cada rincón de su hogar. Lucía comenzó a trabajar como profesora de literatura en una escuela cercana, cumpliendo su sueño, mientras Damián continuaba con su carrera, pero ahora con una perspectiva diferente sobre el equilibrio entre trabajo y vida familiar. Mateo creció rodeado de amor, con una niñez marcada por risas, juegos en el parque y noches de cuentos leídos por Lucía y Damián. La familia enfrentó momentos difíciles, como cualquier otra, pero lo hicieron juntos, fortalecidos por la historia que los había unido desde el principio. Una tarde, mientras veían el atardecer desde el balcón de su departamento, Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Damián y observó cómo Mateo jugaba con sus amigos en el parque de abajo. A veces todavía me cuesta creer cómo empezó todo esto, dijo Lucía, sonriendo al recordar el día en que vio la cláusula por primera vez. Damián rió, envolviendo su brazo alrededor de ella. ¿Quién diría que una cláusula absurda llevaría a todo esto? Se miraron y compartieron un beso suave, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados. Habían aprendido que la vida rara vez sigue los planes, pero que las sorpresas inesperadas a menudo pueden ser las más hermosas. Y así, con la certeza de que el amor y la familia que habían construido juntos eran el verdadero regalo, Damián, Lucía y Mateo se prepararon para los días venideros, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara, pero siempre, siempre juntos. Capítulo 4. La nueva realidad. El beso que compartieron esa noche marcó un antes y un después. La relación entre Lucía y Damián cambió de maneras sutiles y evidentes al mismo tiempo. Los días que siguieron estuvieron llenos de gestos pequeños que hablaban de una conexión más profunda, miradas cargadas de complicidad, sonrisas compartidas y la comodidad de un silencio que ya no era incómodo, sino familiar y seguro. Sin embargo, ambos sabían que su nueva realidad traía desafíos. Lucía seguía siendo la niñera de Mateo y estudiante universitaria, y Damián era un padre soltero con una vida profesional intensa. Hacer que su relación funcionara significaba enfrentar preguntas difíciles y anticipar complicaciones, especialmente por el bien de Mateo. Una tarde, mientras Damián trabajaba en su oficina, Lucía jugaba con Mateo en la sala. El niño reía mientras ella lo perseguía, y por un momento, la vida parecía perfecta. Damián observaba la escena desde la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa en los labios. El sonido de la risa de su hijo y la visión de Lucía, con la misma energía y amor que siempre había mostrado, lo llenaban de una calidez que no sentía desde hacía años. «Papá, ¿puede Lucía quedarse con nosotros para siempre?», preguntó Mateo de repente, deteniendo su juego y mirando a su padre con los ojos grandes y curiosos. Lucía se quedó paralizada,
sin saber qué decir. Damián también se sorprendió, pero se recuperó rápidamente y se acercó, sentándose junto a su hijo. Bueno, eso es algo que debemos hablar, Mateo, dijo con una sonrisa que intentaba ser ligera, pero sus ojos buscaban los de Lucía, que lo miraba con una mezcla de emoción y nerviosismo. Me encantaría seguir cuidando de ti, Mateo, dijo Lucía, acariciando la cabeza del niño, mientras su corazón latía con fuerza. Más tarde, después de que Mateo se fue a dormir, Damián y Lucía se quedaron en la sala, disfrutando de la calma de la noche. La pregunta de Mateo seguía en el aire, y los dos lo sabían. No quiero que esto sea solo un momento.